Hola a todos, aquí nos encontramos una vez más en el análisis de este libro, de los personajes de este libro. Ya hemos analizado algunos y bueno, pues vamos a seguir porque eso está muy interesante. Hoy toca estudiar la vida de Christopher Christopher Yuan. Y el título de este capítulo es La perseverancia de una madre piadosa. Recuerden que estamos estudiando las grandes madres, mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. Los hombres fueron muy grandes porque tuvieron madres muy dedicadas al Señor, que oraban con mucha devoción todo el tiempo por sus hijos. Así es de que estamos viendo lo que cómo el Señor contestó estas oraciones de estas grandes mujeres, ¿ok? Y hay unos testimonios bien poderosos, bien impactantes de lo que el Señor hizo en la vida de estos hombres que estamos conociendo, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Yo les estoy dando un breve bosquejo de la vida de cada uno de estos personajes y hoy toca Christopher Yuan. Y empezamos, dice, una sola frase puede cambiar una vida. Así fue para Ángela Yuan cuando su corazón quedó destrozado al oír a su hijo querido decir solo dos palabras que le cambiaron la vida a esta madre. Aquella madre orgullosa y atea, era atea, ella no era cristiana, ¿ok? No estaba lista para escuchar yo soy gay. Eso le dijo su hijo Christopher Yuan a su mamá, soy gay. Y solo dos palabras que cambiaron la vida de esta mujer, que hasta este momento no conocía del Señor. Pero vamos a ver la reacción de ella, qué fue lo que hizo y por qué la hizo tan importante y cómo el Señor obró en la vida de este muchacho que según él era gay. Y era gay hasta que el Señor llegó a su vida y la transformó. ¿Ok? Dice, trato de hallar algo que responder, pero el dolor que sentía era demasiado agudo y la deshonra demasiado interna. Se juntaron dos cosas, el dolor intenso y la deshonra. El qué dirán, el qué dirán. Finalmente, ella se decidió y le dijo a su hijo, debes elegir entre la familia o la homosexualidad. Ella puso un alto, no puedes estar aquí. Si eres como tú dices, no puedes estar aquí. Y él tomó su decisión, empacó sus maletas, se acercó a la puerta y se fue. Imagínense lo duro que fue para esta familia haber partido un hijo así. Pero bueno, aquí es donde la historia sigue todavía. Aquí es donde hay que comenzar a contar la historia de Christopher Yuan y su madre Ángela. Su mamá se llamaba Ángela. Casi todos los hombres que encontramos en este libro nacieron en hogares cristianos, con una madre que amaba a Dios y que los educó con la disciplina y la instrucción del Señor. Pero esta historia es diferente, porque los padres de Christopher eran ateos y antes de que Dios pudiera realizar su obra en él, tenía que realizarla primero en su madre. A la que primero tenía que convertir y traerla a sus caminos al Señor fue a su mamá, porque no podía cambiar a Christopher si no cambiaba a su mamá Ángela, ¿verdad? Antes que Dios pudiera salvar a Christopher, tendría que salvar a Ángela y a través de ella demostrar la perseverancia de una madre piadosa. Qué hermoso como el Señor obra. Así que nosotros sigamos intercediendo por nuestros hijos. Nunca sabemos el gran poder de esas oraciones hasta que veamos los milagros que el Señor realiza a través de esas oraciones. El subtítulo es Del ateísmo a la vida. Christopher Yuan creció en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. Y dice, León y Ángela se conocieron en la universidad en Taiwán. León y Ángela son los papás de Christopher, ¿ok? Llegaron a Estados Unidos en el 64 para estudiar un posgrado y se casaron al año siguiente. Poco después, León recibió su doctorado en físico-química, mientras que Ángela trabajaba como cajera en un banco para apoyarlo. Después de que León se graduó, ella dirigió su atención a la familia y tuvo primero a Steven y luego a Christopher. Tuvieron dos hijos. Steven era el mayor y Christopher el menor. Cuando León volvió a estudiar un doctorado en odontología, ella trabajaba en el turno de noche como técnica de hemodiálisis para poder cuidar a sus hijos durante el día. Inauguraron un consultorio dental propio y pronto comenzaron a prosperar los papás de estos chicos y tuvieron dos hijos. Hasta aquí todavía los niños eran pequeños. Era un negocio familiar, pues Steven y Christopher ayudaban en las tareas cuando volvían de la escuela. Los chicos eran listos, de buena conducta y muy hábiles.
Durante un tiempo el hogar estuvo lleno de esperanza y era su sueño hecho realidad. Papá, mamá trabajando con un negocio propio, los chicos ayudando, era lo que ellos habían querido siempre, ¿ok? Dice, pero con el paso del tiempo Ángela y León se fueron separando y su matrimonio se enfrió. Al mismo tiempo comenzaron a notar una falta de motivación y dirección en los muchachos. Al terminar su estudio universitario, Steven se fue de la casa y rechazó todo contacto con la familia. El mayor se fue de la casa, ya no quiso tener contacto con la familia. No sabemos qué pasó con él, pero nos vamos a concretar en Christopher. La única esperanza de Ángela era Christopher. Y durante un tiempo parecía que su esperanza estaba bien fundada. Lo aceptaron en la Facultad de Odontología de Louisville y obtuvo buenas calificaciones. No pasaría mucho tiempo antes de que se graduara y se uniera a la práctica de su padre. Recuerden que su papá tenía su propio taller dental, su propia clínica, y él estudió odontología y se unió al trabajo familiar. ¿Qué más podía pedir una mamá? ¿Qué más podía pedir un papá y una familia? Y luego de esas cosas, de esas dos palabras, esas dos palabras destruyeron todos sus sueños y esperanzas. León había encontrado pornografía gay, el papá había encontrado pornografía escondida, y Christopher tuvo que admitir que era suya. Aunque la había estado escondiendo de sus padres, ya en la universidad estaba viviendo abiertamente como persona gay, ¿ok? Ángela le dio el ultimátum y Cristo le dio su adiós. No es algo que yo pueda elegir, dijo el hijo, así que mejor me voy de la casa. Y eso era demasiado para Ángela, no lo pudo soportar, hizo un plan. Ir a Louisville, fíjese lo que una madre desesperada tuvo que hacer. Ir a Louisville, despedirse de Christopher y quitarse la vida. El hijo mayor se le había ido de la casa, Christopher había salido con estas cosas y ella desesperada, ¿qué hice con mis hijos? ¿Qué pasó? Fue a donde estaba su hijo, Christopher, y que despedirse de él y quitarse la vida. Pero antes de salir decidió visitar un capellán, una decisión inexplicable, porque acuérdense que ella era atea, para una atea declarada. Él le habló amablemente, ofreció todo el apoyo que pudo y le entregó un folleto, el capellán, a Ángela, la mamá de Christopher. Al día siguiente en el tren hacia Louisville, buscó en su bolso y encontró el folleto. Comenzó a leer sobre el amor de Dios y su deseo de salvar a su pueblo para sí. Luego llegó una afirmación que llegó hasta el corazón. Y lo que ella leyó en ese folleto decía: nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjese una frase, el poder que tiene. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que más le impactó de todo lo que leyó en ese folleto. Dice, en ese tren y por medio de ese folleto ella entendió que hay un Dios y que ella le pertenecía. Cuando llegó a Louisville, ya era cristiana. Fue a la escuela de Christopher y en lugar de despedirse de él, simplemente le dijo: te amo sin importar nada más. Ella iba a despedirse de él para después regresar a su casa y quitarse la vida, pero el Señor le habló en ese trayecto con ese folleto que le dio el capellán. Y en lugar de decirle cosas al hijo y despedirse de él, solamente le dijo: te amo sin importar nada más. Eres mi hijo. Te amo como sea, finalmente tú eres mi hijo. Ángela inmediatamente consiguió una Biblia y se comprometió a leerla y a orar. Pronto se dio cuenta que su principal preocupación no debía ser la sexualidad de Christopher, sino el alma de ese hijo. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana al mundo pero pierde su alma? Lo más importante para esta madre era salvar el alma de su hijo. Su plegaria era que Dios hiciera lo que fuera necesario para salvarlo. Prometió perseverar en oración hasta que Dios respondiera a su petición. No dijo: voy a orar una semana, voy a orar el lunes y de lunes a viernes y descanso sábado y domingo. No, ella prometió perseverar en la oración hasta que Dios respondiera a su petición. Claro que sí, se trataba de su hijo, se trataba de salvar el alma de su hijo. Entonces uno de mamá por los hijos hacemos todo lo que sea necesario y más. Y lo mejor que puede hacer esta mamá, ponerlo en las manos de Dios. Y dice: mientras tanto, Christopher había pasado mucho tiempo en clubs gays y 3 meses antes de su graduación estuvo a punto de ser expulsado de la escuela.
Su papá y su mamá volaron a Louisville para discutir el asunto con el decano. Para sorpresa de Christopher, su madre le dijo al decano que no era tan importante que Christopher llegara a ser un dentista, sino lo más importante que llegar a ser un seguidor de Cristo. En este punto ya no les importaba ni el título, ni la profesión, ni nada. Les importaba salvar su alma. Porque usted y yo sabemos que cuando una persona muere sin Cristo, se va directamente al lago de fuego. ¿Ok? Así que la educación y la carrera eran mucho menos importantes para ellas. Lo más importante era que sus hijos siguieran al Señor. Y eso debe de ser lo más importante para cualquier madre de familia. Que sus hijos anden en los caminos del Señor. Oremos por eso siempre. Christopher se enojó tanto por lo que hizo su mamá y su papá, que se volcó de lleno a organizar fiestas y eventos para chicos gay. Tuvo mucho éxito y comenzó a viajar por todo el país, haciendo amistad con los ricos y famosos, y una serie de fracasos en relaciones románticas lo condujo a un estilo de vida desordenado, de fiestas y promiscuidad sin control. Aquí ya todo se le había salido de control a Christopher, porque estaba bien molesto con papá y mamá, estaba molesto con el mundo y con todo lo demás. Él no sospechaba que Ángel había estado orando. Durante años había estado orando intensamente para que Dios salvara a su hijo. Años, ¿escucharon? Años oró esta madre para que el Señor salvara a su hijo. Dice, y pasó ahí muchas horas orando y estudiando su Biblia cada mañana. Y su oración, dice, tanto oraba que sus rodillas se endurecieron con callos. A Ángela le salieron callos de tanto que oraba por sus hijos. Todos los lunes los dedicaba a la oración y al ayuno. Y en una ocasión incluso estuvo ayunando durante 39 días seguidos. Enlistó cientos de amigos que se unieran a ella para interceder por su hijo. Pidió ayuda. Y lo que también es muy importante, que nosotros pidamos más personas que se unan a ese ayuno, a esa oración que estamos orando por nuestros seres queridos. Mientras Christopher estaba en las fiestas, ella estaba orando. En particular, Ángela pedía que de alguna manera y por alguna razón los amigos de Christopher lo abandonaran. Esto fue lo que ella pedía. Entonces llegó el día en que la DEA irrumpió en el departamento de Christopher y lo arrestaron debido a una lista larga de ofertas relacionadas con las drogas. Lo sentenciaron a 6 años en una cárcel y de inmediato, así como le había pedido Ángela, todos sus amigos lo habían abandonado. Claro que sí, porque esos eran amigos de fiesta, de farra, de andar en diversiones vanas. Ahí lo abandonaron. Como él ya estaba en la cárcel, pues ya no eras mi amigo, y ahí te las arreglas como puedas. Dice, sin contar con ningún otro recurso, Christopher levantó el teléfono y llamó a casa y dijo, mamá, estoy en la cárcel. La respuesta de Ana no fue de desesperación, sino de gratitud. Después de todo, ella había orado para que Dios hiciera lo que fuera necesario, y él lo había hecho, y el Señor lo había hecho. Christopher en la calle corría peligro, corría muchos peligros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor lo llevó a la cárcel para protegerlo y para que estuvieran a salvo. Ella decidió comenzar a contar sus bendiciones. Decidió deliberadamente y en oración anotar sus motivos para estar agradecida. Y uno de sus agradecimientos que escribió ella fue, Christopher está en un lugar seguro y nos llamó por primera vez. En todo ese tiempo no habían sabido de él. Hasta que ya estuvo en la cárcel, llamó y dijo, mamá, estoy en la cárcel. Y ella se puso feliz. Está en un lugar seguro, ya sé dónde está, porque antes no sabía dónde localizarlo, y los llamó por primera vez. Qué bonito, ¿verdad? Que tomar ese tipo de situaciones como una bendición, como una respuesta a nuestras oraciones. Tu hijo está en la cárcel. Gracias a Dios, porque ya sé dónde está, ya sé que lo puedo ir a visitar, ya sé que puedo tener comunicación con él. Yo no sé, cada semana, no sé cómo sean esas reglas, pero ella estaba feliz porque ya sabía dónde estaba su hijo. Bueno, aquí hay mucho todavía, pero me voy a saltar para terminar pronto. Dice, dice que Christopher le escribió esto a su mamá, dice, por el resto de mi vida iba a vivir con este crimen en mi historia. Era como una mancha permanente tatuada en mi alma, pero con Dios parecía que ya no tenía historial, ya no tenía deuda pendiente, ya no tenía pasado vergonzoso. Yo quería solamente la posibilidad de tener esperanza y futuro.
Eso iluminaba mi oscura celda y mejoraba mi triste mañana. Tal vez había algo esperándome en el futuro. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas y las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y es lo que le pasaba a Christopher. Estaba en esa batalla de que todo lo que él había vivido iba a quedar atrás. Su conversión a Cristo no fue algo que él pueda señalar en un momento específico, pero no se podía negar que había llegado a confiar en Cristo para ser salvo. Anhelaba contarles a otros sobre Jesús e incluso quería predicar el Evangelio dentro de la prisión. Pronto comprendió que tendría que lidiar con el asunto de su sexualidad. Buscando en la Biblia, decidió que para honrar a Dios primero debería establecer su verdadera identidad. No soy un cristiano homosexual ni un cristiano heterosexual. No soy un cristiano chino ni un cristiano masculino. Simplemente soy un cristiano. Esa es mi identidad en Cristo. Decidió que buscaría diligentemente vivir su sexualidad santa y que esta tiene uno de dos caminos: la fidelidad en el matrimonio o la castidad en la soltería. Y este chico dejó los caminos malos donde estaba. Todavía falta más, así que la historia todavía continúa y así se las dejo hasta aquí para que ustedes la lean completa si tienen este libro. Este chico, a través de las oraciones de su mamá, decidió regresar a los caminos que debería. Reconoció que estaba equivocado, tocó fondo, como nosotros decimos, fue a dar hasta la cárcel. Pero el Señor así lo quiso para que este muchacho fuera Christopher Joan fuera salvo. Así que, y fue salvo por su madre que oró. Oró muchísimo, años dice, y que se le marcaron las rodillas, se le hicieron feas de tantas horas y horas y horas pasadas de rodillas orando por su hijo. Ojalá así hubiera muchas madres, ojalá si fuéramos nosotras que estuviéramos de rodillas siempre poniendo a nuestra familia, a nuestros seres queridos a los pies del Señor. Eso es lo que nosotras debemos hacer como madres, como abuelas, sabiendo que el Señor todo lo puede y Él nos va a contestar a su debido tiempo. ¿Ok? Bueno, por hoy es todo. Todavía siguen más personajes, así es de que, claro que sí. Nos vemos la próxima.